Mi nombre es Verónica y esto me sucedió hace algunos años, cuando tenía 20. No me encontraba pasando por el mejor momento de mi vida. Acababa de terminar una relación de varios años y no estaba del todo bien en mi trabajo. Había estado bastante deprimida, lo que culminó en que afectara mi salud. Por esas y otras razones, decidí que necesitaba tomarme un tiempo alejada de todo para aclarar mis ideas y pensar cuál sería el siguiente paso en mi vida. Luego de pensarlo un poco, decidí alquilar una pequeña cabaña, prácticamente en medio de la nada. Desde niña siempre había disfrutado mucho de la soledad y de mi propia compañía, por lo que pensé que aquellos días serían perfectos para reconectarme conmigo misma. Encontré este lugar por pura casualidad en internet. Lo que más me llamó la atención fue lo barato que era pasar varios días. Además, parecía tener todo lo que yo estaba buscando e incluso aceptaban mascotas, lo cual era perfecto, pues tenía un labrador. Me contacté con el arrendatario y el trato fue rápido, de hecho, bastante rápido. No hubo muchas preguntas y pensándolo más claramente hoy en día, eso me ha dado bastante alerta, pues jamás lo vi en persona, solo hablamos por mensajes y hubo una transferencia de dinero. No me importó en aquel momento. Solo quería iniciar esas pequeñas vacaciones de inmediato. Empaqué todo y me fui. En cuanto llegué, quedé maravillada por el lugar. Era exactamente lo que había estado buscando, una joyita en medio del bosque. Y aunque muchos dirán que aquel es el escenario típico para que algo muy malo pueda llegar a pasar, les diré que, aunque tengan razón, también es el lugar de las experiencias más relajantes que pudieras tener, según mi experiencia. Muchas veces son muy buenas para reconectarte contigo mismo. Comencé a bajar mis cosas del auto y es cuando noté algo raro. Mi perro no quería bajar. No mostraba señales de miedo o nerviosismo. Simplemente se quedó sentado en la parte trasera donde le había dicho que se quedara. Aunque abrí la puerta y le di la orden de que bajara, simplemente se quedó ahí. Él no era el tipo de mascota que hiciera esas cosas. Era muy obediente, por lo que aquello era bastante extraño para mí. Tuve que bajarlo casi a la fuerza con la correa. Una vez que entró a la casa, parecía comenzar a actuar bastante normal, y olvidé el incidente de inmediato. Durante el resto de aquel día, todo fue bastante normal, dentro de lo que me esperaba, pero no podría decir lo mismo de lo que sucedió esa misma noche. Me estaba preparando para dormir, leía mi libro favorito y me encontraba bastante relajada. Estaba a punto de quedarme dormida cuando escuché algo raro. Parecía que alguien golpeaba la ventana, lo cual hizo que reaccionara y prestara más atención a la misma. No parecía haber ninguna rama cerca que pudiera golpearla para ocasionar el ruido, pero este era constante, casi como si alguien estuviera golpeando con el dedo el vidrio. Pero yo no podía ver a nadie del otro lado. Me levanté y me acerqué, pero no pude ver a nadie. Intentaba encontrar qué era lo que ocasionaba aquel ruido cuando mi perro comenzó a ponerse muy nervioso. Comenzó a chillar como nunca lo había escuchado antes. Parecía que tenía mucho miedo, a tal grado que se orinó. Esto sí me preocupó, pues él nunca solía hacer eso. Siempre avisaba cada vez que quería ir al baño para poder salir. Era una de las cosas que más me gustaba de él, por lo que cuando esto ocurrió me preocupé mucho. Él se veía muy tenso y con mucho miedo. No quise hacer un drama de todo eso. Pensé que tal vez el sitio era nuevo para él, y al no estar acostumbrado a tanto silencio, los ruidos podrían haberlo afectado un poco. Decidí que todo estaría bien. Simplemente limpié el desastre y decidí ir a dormir, no sin antes calmarlo un poco. Me encantaría decir que esa noche dormí de corrido, pero no fue así. Desperté en varias ocasiones. Algunas veces me sentía vigilada y otras era peor, pues estaba convencida de que escuchaba la voz de mi madre llamándome por mi nombre. Pero cuando reaccionaba y abría los ojos, no se escuchaba nada y no podía ver a nadie. Todo quedaba en silencio. Yo estaba convencida de que todo se trataba de un sueño e intentaba volver a dormir, pero apenas comenzaba a caer en un sueño profundo. La voz volvió a hacerse presente. Ya no me llamaba por mi nombre, sino que me decía que despertara, que la acompañara.
Cuando volví a despertar, todo quedaba en silencio. Fue una muy mala noche, por lo que apenas comenzaron a salir los primeros rayos del sol. Me levanté de la cama, pues sabía que no tenía caso seguir ahí. Decidí dar una caminata por el bosque y sacar a mi perro para que conociéramos los alrededores y no tuviera ese miedo que parecía tener desde que habíamos llegado. Le puse su correa y salí de la cabaña. Todo estaba en un silencio bastante raro, y digo raro porque siempre hay ruidos en el bosque, cantos de aves o el sonido de los insectos. No es muy común encontrar un lugar tan silencioso, pero todo estaba así. Era casi como si todos los animales simplemente se hubieran ido de aquel terreno. Estaba bastante decidida a que aquello era bueno y que me la pasaría muy bien en ese lugar, por lo que pasé por alto muchas cosas. Nuevamente no le di importancia. Me puse mis audífonos y comencé a caminar por los alrededores. Mi perro, el cual siempre disfrutaba los paseos y se veía muy curioso ante todo lo que se encontraba a su alrededor, en ese momento se veía muy tenso y nervioso. Miraba hacia todos lados y movía las orejas como si estuviera alerta de algo, de un peligro, pero yo no podía percibir nada de lo que él hacía. Para mí, simplemente estaba actuando de manera extraña. Le pedí que se calmara y disfrutara el momento, pero claramente mis palabras no fueron atendidas por él. Intenté no prestar atención y simplemente seguir caminando, pensando que en algún momento se relajaría, pero eso no ocurrió. Todo el camino estuvo de esta forma, atento y nervioso, y por más que intenté que el paseo fuera relajante para ambos, ninguno de los dos lo logró. Al final de cuentas, después de un rato, decidí que era mejor regresar. Cuando empecé a darme la vuelta, escuché algo. Había estado en silencio tanto tiempo que aquel ruido fue bastante notorio. Para mí, sonaba como alguien corriendo entre la hierba, y parecía ser muy grande, pues el ruido fue muy fuerte. Mi perro se puso aún más tenso, incluso pude ver los pelos de su lomo erizados. Decidí continuar caminando, esta vez un poco más rápido, con toda la intención de llegar a la cabaña lo más pronto posible, cuando de pronto mi perro dejó de caminar. Intenté jalarlo, pero permaneció quieto, mirando un punto específico donde yo no veía absolutamente nada, pero era como si él pudiera ver algo que yo no. Comenzó a emitir un sonido bastante amenazante, algo que nunca lo había visto hacer. Aunque le decía que se moviera, que fuéramos a casa, él se quedaba ahí, quieto, mirando y gruñendo. Pronto se sintió un aire bastante frío. Estábamos a principios de invierno, por lo que eso no debió haber sido tan raro, pero de alguna forma lo fue. El viento no solo fue inesperado, sino que me produjo un miedo que recorrió todo mi cuerpo. Antes de que pudiera procesarlo o pensar en qué hacer para que mi perro se moviera y pudiéramos irnos, escuché un grito. No fue un grito de una persona, o al menos no creo que ninguna persona sea capaz de gritar de esa manera, pues era un grito muy agudo, como el de un animal. No sabría decirlo con exactitud porque jamás he vuelto a escuchar algo parecido desde que me alejé de aquel lugar. El grito debió escucharse a kilómetros y ni siquiera pude identificar exactamente de dónde venía. Jalé a mi perro con fuerza y creo que él también estaba asustado, pues comenzó a caminar junto conmigo. Creo que jamás he caminado tan rápido en mi vida, pues en un momento ya estaba dentro de la cabaña. Estuve un rato intentando procesar todo lo que acababa de vivir. No sabía cómo tomarlo. En todo mi tiempo acampando o estando en lugares similares, nunca había sentido o escuchado algo similar. Además, el comportamiento de mi perro era aún más extraño, pues desde que habíamos llegado a la cabaña, se había escondido debajo de la cama y se rehusaba a salir de allí. Después de pensarlo durante varias horas, decidí que tenía que calmarme. Si bien sabía que me encontraba completamente sola y probablemente muchas personas ya habrían empacado para irse, yo no quería hacerlo. Acababa de llegar y quería que todo funcionara. Además, investigando un poco en internet, leí sobre algunas aves cuyos ruidos pueden ser desconocidos para nosotros. También pude leer que si hay algún depredador cerca o algo que los perros consideran una amenaza, su comportamiento puede cambiar drásticamente
y eso respondía a muchas de mis dudas. Decidí calmarme, tomar algo y relajarme, pensando que tal vez todo lo que había vivido tenía una explicación tan simple como algunas aves, o tal vez que mi perro no estaba acostumbrado a estar al aire libre y convivir con otros animales, lo que había causado su comportamiento extraño. Todo tenía una explicación, si lo pensaba con detenimiento y claridad. Esa fue la razón por la que decidí quedarme en ese sitio. Esa noche cerré todas las puertas y ventanas muy bien. A pesar de lo que había leído y tratado de convencerme, algo dentro de mí no dejaba de sentir paranoia. Metí a mi perro debajo de la cama y también cerré la puerta. Me decía a mí misma que solo eran precauciones, al menos hasta que volviera a sentirme a salvo. Estaba quedándome dormida cuando, entre sueños, volví a escuchar aquella voz. No le puse atención al principio. Me encontraba muy cansada, pero la voz continuó, esta vez más fuerte, seguida por unos golpes en mi ventana. Fue entonces cuando volví a despertar, solo que, aunque la voz se detuvo, pude ver algo antes de reaccionar por completo. Justo detrás del vidrio, pude ver a una persona. Todo fue muy rápido, grité y encendí la luz. Al mirar por la ventana ya no había nada. A pesar de esto, podía recordar claramente lo que había visto. No parecía ser una persona común. A pesar de la poca luz, parecía no tener cabello y sus facciones eran tan extrañas, además de que parecía como si estuviera quemado o algo así. Mi perro se encontraba aún debajo de la cama y estaba chillando, como si le hubiera dado mucho miedo. Luego logré calmarme un poco, apagué la luz y me recosté en la cama. Me quedé mirando en la oscuridad, intentando pensar en una explicación para todo lo que había vivido. Llegué a la conclusión de que debía haberlo soñado, tal vez era solo una pesadilla, y que no debía tomarlo demasiado en serio. Después de todo, había vivido algo muy raro ese día, por lo que era normal tener pesadillas. De todas formas, no pude dormir. A pesar de que cerré las cortinas, algo dentro de mí me hacía pensar que lo que fuera que hubiera visto seguía ahí. Aunque no lo vi ni escuché por el resto de la noche, no pude estar tranquila. El no verlo me reforzaba la idea de que solo había sido una simple pesadilla, pero una parte de mí no estaba del todo segura. Algo me decía que no estaba bien estar allí, pero en serio quería que todo funcionara. Me calmé. Decidí no pensar más en ello e ignorar todo lo que pudiera parecer raro. Todo fue bastante tranquilo. Me la pasé viendo películas e intentando estar lo más relajada posible. Incluso pude sentir que mi perro comenzaba a relajarse, por lo que creí todo se debía a que yo aún estaba tensa por todo lo que había vivido antes de llegar allí. Pensaba que tal vez mi perro también estaba tenso por eso, y si yo estaba relajada, entonces él se relajaría conmigo. Me quedé hasta tarde mirando la tele, por lo que me quedé dormida en el sofá. Debieron ser las 4 de la madrugada cuando desperté. Estaban tocando la puerta. Esta vez el sonido no desapareció. En verdad, alguien estaba tocando mi puerta, lo cual no tenía sentido. No había personas a kilómetros, además de que era de madrugada. Nadie podía estar tocando mi puerta a esa hora. Me quedé sentada en el sofá mirando directamente a la puerta mientras aún escuchaba cómo tocaban. No tenía idea de qué hacer hasta que finalmente se escuchó una voz. No podía creerlo, pues era la voz de mi madre, la cual, mientras tocaba, me pedía que abriera, diciendo que hacía frío y que por favor la dejara pasar. Todo mientras continuaba tocando insistentemente. Mi perro se encontraba a mi lado, pero él no gruñía, aunque sí estaba bastante tenso, mirando directamente a la puerta. Era casi como si estuviera preparado en caso de que la puerta se abriera. Miraba directamente, sin siquiera mirarme a mí o emitir ningún sonido. Podía notar cómo estaba tenso. Eso se escuchó por casi una hora, con la misma subida de la voz y los mismos golpes constantes y suaves. Pero afortunadamente, estos desaparecieron una vez que todo volvió a la calma. Pude sentir incluso cómo el aire se volvía menos pesado, al mismo tiempo que sentí cómo mi perro comenzó a relajarse un poco. Por mi parte, yo estaba tensa, pues sabía que algo muy extraño estaba pasando allí.
sin importar cuánto intentara convencerme de lo contrario. Estaba convencida de que si no salía lo más pronto posible, todo escalaría a algo mucho peor. No podía salir en ese momento. Aún era de noche y el camino era traicionero, incluso de día, por lo que decidí esperar a que amaneciera. Quería quedarme despierta el resto de la noche, pero mientras me encontraba en mi cuarto, comenzó a darme mucho sueño. Pensaba que era porque no había estado durmiendo bien desde que llegué allí, y por más que intenté mantenerme despierta para estar alerta a cualquier cosa que pudiera suceder, terminé quedándome dormida de nuevo. No sé cuánto tiempo dormí, pero seguro no fue demasiado. Recuerdo muy bien ese sueño. Volví a escuchar la voz de mi madre. Era dulce y bastante gentil. Me hacía sentir a salvo, tanto que ni siquiera me cuestionaba por qué me hacía ir con ella. Podía verla a la distancia mientras me acercaba lentamente. Pronto sentí mucho frío, que terminé despertando. No desperté en mi habitación. Me encontraba en medio del bosque. Reconocí el camino, pero no entendía cómo había llegado allí. Jamás había tenido problemas de sonambulismo. Nunca había caminado dormida a ningún lado. Además, me encontraba descalza y aún con mi pijama, la cual no estaba adecuada para la temperatura tan baja que había en ese momento, que recorría todo mi cuerpo. Antes de que pudiera salir del shock inicial de estar de pie en medio de la nada, en plena madrugada, pude escuchar de nuevo aquel horrible grito. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Todo comenzó a tornarse mucho más aterrador. Aquel grito pareció haber hecho eco, y lo siguieron miles de murmullos. Era como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo, pero lo hacían en un lenguaje que jamás había escuchado en mi vida, tanto que parecía que ni siquiera estaban diciendo nada. Solo intentaban hacer el mayor ruido posible para no enloquecerme. Lo único que pude hacer en ese momento fue cubrirme los oídos con mis manos, pues aquel ruido se estaba volviendo bastante enloquecedor. Intentaba aclarar mis ideas, mover los pies, volver a casa o tal vez a mi auto y irme de allí, sin importar que el camino casi no se viera. Pero cuando por fin pude pensar un poco claro, vi a alguien. A unos escasos metros estaba un hombre de pie. Era alto, era lo único que podía distinguir en ese momento. Parecía algo corpulento y parecía estar mirándome directamente. Por la distancia no podía distinguir nada más que la silueta y lo alto que era. No sabía si intentar pedir ayuda o correr lo más rápido posible, pues él podría ser el causante de todo lo que estaba sucediendo desde que había llegado. No tuve que pensar mucho. La decisión se tomó por mí, de la nada. El grito fue el mismo que había escuchado aquel día. Provenía de aquella cosa, la cual no podía ser un ser humano, no era posible. Después de que gritó, comenzó a correr hacia mí. La paralización de mis piernas terminó en ese momento, así que comencé a correr. Corrí lo más rápido que pude. Sentía como mis pulmones ardían, pero seguía corriendo. La puerta estaba detrás de mí y la aseguré, y aunque ya no la escuchaba, no me quería confiar. Una vez que logré calmarme un poco y tomar algo de aire, pensé inmediatamente en mi perro y cómo había dejado la puerta abierta. Pensé que tal vez estaría fuera, pero ya había estado escondido la mayor parte del tiempo en la cabaña. E intentando ser optimista, creí que podría seguir bajo mi cama. Inmediatamente fui a mi habitación, pero cuando abrí la puerta, me topé con algo espantoso. Mi perro estaba muerto, su cuello estaba roto, tirado en el suelo. No entendí qué pasó, jamás lo supe del todo. Estaba impactada por la escena de ver el cuerpo sin vida de mi perro, cuando escuché ligeros golpes en la ventana. Levanté la mirada y entonces lo vi allí. Se encontraba aquella cosa, y digo cosa, porque ahora, con las luces encendidas, pude constatar que no era un ser humano. Tenía la forma de un ser humano, pero no era como yo había pensado al verlo entre sueños aquella primera vez. No estaba quemado. Lo que sucedía es que no tenía piel. Todos sus músculos estaban expuestos. Estaba completamente desollado. Me miraba, sonreía y observaba al perro. De pronto comenzó a lamer el vidrio de una forma tan grotesca que me hizo salir del cuarto. Estuve escondida en el baño durante horas. Incluso cuando amaneció, seguí ahí un buen rato.
hasta casi mediodía. Sabía que no podía quedarme más tiempo ni otra noche. No creía poder sobrevivir si lo hacía. Reuniendo todo el valor que me quedaba, tomé el cuerpo de mi perro y lo subí al auto, junto con las pocas cosas que logré recoger. No me importó dejar el resto, solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Estuve investigando sobre aquel lugar, porque después de un tiempo aún no podía dormir. Lo recordaba y lo único que podía pensar era en lo que había visto, en lo que había matado a mi perro. Se convirtió en una especie de obsesión para mí. Investigué mucho al respecto, pero ni siquiera pude volver a contactar con el dueño de la cabaña. Después de mucho indagar, encontré una muy vieja leyenda sobre los alrededores de aquellos terrenos. Hablaba de un brujo cuyos habitantes, cansados de que desaparecieran sus niños y creyendo que él había sido el responsable, lo habían cazado como a un animal para terminar desollándolo vivo y dejarlo a merced de la naturaleza, con el fin de enviar un mensaje sobre lo que pasaría si alguien intentaba lastimar a sus hijos. Antes de morir, el hombre había lanzado una maldición sobre todos los habitantes y especialmente sobre aquellas tierras donde solía vivir. No estoy muy segura de si esta historia es cierta, solo sé que coincide con lo que vi aquel día, el hombre sin piel que me atormentó y asesinó a mi mascota. No tengo idea de qué quería de mí ni qué hacía en esos lugares. Esas son preguntas que probablemente jamás tendré respuesta. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.